Continuamos con más información y viajamos hacia Miramar de Ancenusa, la localidad costera a la laguna Mar Chiquita situada en el departamento San Justo, para mostrarles la entrevista que le efectuamos al periodista e investigador Abel Basti. ¿Por qué Basti está en el Gran Hotel Viena? Porque si hablamos de que este escritor e investigador se ocupa de investigar, analizar, indagar sobre la historia de los nazis en la República Argentina, el Gran Hotel Viena, hoy Museo de Sitio, es una referencia para él mismo, para seguir profundizando aguas adentro en lo que tiene que contar seguramente. Allí lo entrevistamos y hace referencia a otros mitos que por allí circulan entre las paredes del Gran Hotel Viena. ¿Hitler estuvo en Miramar de Ancenusa o no estuvo? ¿Por qué la familia Palke desarrolla semejante obra en la década del 40 y después lo abandona y desaparece? Los detalles en esta entrevista. Y nos encontramos en el Museo de Sitio del Gran Hotel Viena, aquí en Miramar de Ancenusa, con Abel Basti. Está investigando en este lugar que es de alguna manera como una gran biblioteca para usted que estudia y escribe sobre los nazis, sobre Hitler principalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, este es un sitio emblemático, digamos, para mi temática. Mi temática es los nazis en la Argentina y particularmente Hitler en la Argentina. Así que desde hace muchos años he ido armando un rompecabezas donde entra el Hotel Viena y es una pieza importante. Vamos por parte entonces para que la audiencia no se pierda. ¿Por qué el interés de estudiar puntualmente los nazis en la Argentina? Bueno, a mí me tocó como periodista en Bariloche cubrir un caso emblemático muy importante que fue la extradición del capitán de las SS Erich Priebke, que era un ciudadano que vivía en Bariloche y que Italia pidió la extradición y efectivamente se concretó. Así que a partir de esos años, de los años 90, yo tuve que escribir mucho sobre los nazis en particular. Y eso me llevó a investigar y ahí empezaron a aparecer pistas extrañas, raras, que no tenían relación con la historia oficial, submarinos que llegaban a la Patagonia, desembarco de jerarcas y bueno, a partir de ahí, desde esos años hasta hoy, son muchos años, fui armando la pista de los nazis en Argentina y comprobando que efectivamente los máximos jerarcas también habían llegado acá. Bien, Abel, usted dice, el Hotel Viena es una pieza clave dentro de esta historia. ¿Por qué? Bueno, en principio el empresario que invierte acá, que es Palke, Palke era un hombre titular de varias empresas que estaban nazificadas, ¿no? Por ejemplo, Mannesmann era una empresa que había contribuido al esfuerzo bélico de Hitler durante la guerra, particularmente con insumos para los tanques de guerra, por ejemplo los cañones de los tanques y otros insumos. Así que tenía una relación fluida con el nazismo, pues esas empresas estuvieron nazificadas también en la Argentina. Entonces era un empresario comprometido de alguna manera económicamente con el régimen de Hitler. Hacer esta inversión en esos años, en los años 40, en este lugar, significaba muchos millones de dólares. Y habría que buscarle un sentido a eso, ¿no? ¿Quién hace una inversión de esta magnitud para un hotel que funciona 3 años? Y que después abandonan. Por eso, funciona abierto al público 3 años. Ellos se mudan a la Cumbrecita, esto queda a cargo de un personaje bastante misterioso también, que era el jefe de seguridad, Krueger. Y comienza a haber un movimiento en este lugar con el hotel cerrado. Algo similar a lo que pasaba con el Hotel de la Falda, ¿no? del matrimonio Einhorn. Y bueno, a mí todo ese cuadro de situación me llevó a investigar, a tener contacto con gente que trabajó en el hotel, con personajes ligados a Palke, y finalmente a concluir que esos testimonios dan como cuadro de situación que Hitler tenía aquí una habitación exclusiva, una suite, que periódicamente él venía. Esa suite tenía que ser las sábanas con sus iniciales, los cubiertos con sus iniciales grabadas,
y no lo usaba nadie excepto él. Estos son una serie de testimonios, uno particularmente de una señora que su marido tenía relación con Hitler, una señora del pueblo de Esperanza que se llama Olga Meyer, con quien hablé mucho. Ella había comprado una casa acá en Mar Chiquita precisamente para honrar la memoria del líder nazi, ¿no? de venir a visitar el hotel, y ella me dio muchísimos detalles. Y después un guardaespaldas de Hitler en Argentina que contaba que a Hitler le encantaba el atardecer acá, que se paraba frente a la laguna y que le decía al guardaespaldas: qué bello es el atardecer en este lugar. Así que bueno, uniendo varios testimonios y cuestiones que ocurrieron en este lugar, como el asesinato por envenenamiento del jefe de seguridad, Krueger, que había visto demasiado porque él había visto todo, y así lo limpian de la historia, o en épocas más recientes, 1995, el asesinato de Eles, que también era un nazi que muere acá en esta localidad, que es ultimado, digamos, a lo que se suma que después vienen a verificar su tumba para ver si realmente era quien era. Bueno, este es un cuadro de situación que no es normal, digamos. Acá hay cosas que no se condicen con un simple hotel que un día cerró y se acabó la historia. ¿Y los sótanos de este lugar son normales, entre comillas? ¿Le dicen algo? Todo este tipo de construcciones, ya por una tradición inclusive de la guerra, digamos, ¿no? Hoteles o casas tenían construcciones subterráneas. Bien. Siempre. ¿Para qué se usaban? Bueno, acá el testimonio es que Palke o gente de mucha confianza llevaban alimentos al sótano para personas que estaban escondidas en esos sótanos, ¿no? Esa es una utilidad que habrían tenido esas instalaciones subterráneas. Pero como dije antes, era una tradición ya europea tener esos sitios, ¿no? Que se usaban de diferentes maneras. Una era como cobijo ante los ataques aéreos y todas estas cuestiones de la guerra, y otro también como vías de escape. En muchos lugares en Argentina esas construcciones tenían salidas. Yo he visto varias de estas que tenían una salida lateral, escondida, de modo tal que si alguien venía a buscar a la gente que estaba refugiada, sí, subrepticiamente en este lugar, esa gente podía salir por otro lado, ¿no? Así que no sé efectivamente si esto fue así, pero los testimonios son que había gente viviendo en estos sótanos y que se los alimentaba y pues se los mantenía hasta que, bueno, eran destinados o iban a otro lugar. Dos últimas, Abel, y agradeciéndole esta predisposición para con nosotros. ¿Qué hay o qué información tiene con esto de que Hitler estuvo en el Gran Hotel Viena cuando la historia oficial, entre comillas, ya lo daba, o sea, ya decía que había fallecido, que se había suicidado, que estaba muerto? Claro, lo que pasa es que la historia oficial no dice eso. O sea, cuando uno bucea en la historia, digamos, sí, y se empieza a leer las informaciones de 1945, sobre todo, que son las más genuinas, las originales, lee los diarios de época, los cables de agencias noticiosas, tanto de los rusos, la agencia TASS, United Press, la BBC de Londres, etcétera, dicen que Hitler escapó, Los únicos dicen que dicen que se pegó un tiro son los nazis del círculo íntimo de Hitler. Pero ante esta cuestión, Stalin, que era el jefe soviético, le dice al mundo: Hitler escapó. Parece que está en España y con destino a la Argentina. Se arma un gran escándalo. Franco, que era el dictador español, dice: en territorio español no está, nosotros no lo tenemos a Hitler. Stalin sigue diciendo: nosotros no lo tenemos, lo tienen los occidentales, acusando a Estados Unidos de encubrir la fuga de Hitler. Pide que se lo juzgue en ausencia en Nuremberg como un criminal más, porque al estar escapado y ser responsable de crímenes de guerra tenía que ser enjuiciado. La falta de pruebas es tal que la Alemania de posguerra, ya no nazi, la nueva Alemania, no lo declara muerto a Hitler porque no tenía elementos. Lo va a declarar recién en 1955 ante presunción de fallecimiento por falta de pruebas. Entre el 45 y el 55 para el Estado alemán, oficialmente el estatus de Hitler es de una persona viva, no está muerta. Pero no solamente viva, sino que además, como no había causa en su contra, no tenía ningún procesamiento, no tenía ninguna condena, consecuentemente no tenía ninguna orden de captura. Era una persona
libre. Por eso los documentos desclasificados de época, de la CIA, del FBI, de los servicios británicos, que ahora están desclasificados, muestran que lo están siguiendo, que dan datos de Hitler en el exilio, pero no tienen orden de captura, no tienen orden de detención, sí de ubicarlo y de describir qué está haciendo. Bien, la última. Empezamos hablando de los nazis en Argentina. ¿Vinculaciones con algún partido político, con la política argentina? No, eso sería un error, porque el marco de escape de Hitler es a partir de un acuerdo entre los nazis y los norteamericanos. O sea, los que eran enemigos pasan a ser socios. Y la bajada de línea de Estados Unidos a todos los países de la región es dar refugio a los nazis y reutilizarlos para combatir al comunismo. Esto pasa en todos los países de la región, siendo el principal receptor de nazis los mismos Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más nazis recibe después de la guerra. Argentina no es ajena a esto, pero tampoco es ajena a Paraguay, Brasil y los demás países de la región. Entonces, estamos en presencia de un cuadro que no es político partidario, es un cuadro de política internacional con bajada de línea de la potencia de ese momento, que era Estados Unidos. Generalmente se suele asociar a los nazis con Perón. Esto es un error. Por ejemplo, el único criminal nazi con condena de pena de muerte que fue electo concejal, lo fue en Santa Rosa de Calamuchita por el Partido Radical. Entonces, evidentemente, el tema del color político no era importante, sino el cuadro estratégico internacional a partir de la Guerra Fría. Los nazis tenían que ir a Occidente, más allá del partido que gobernara, dentro de un paraguas norteamericano, reagruparse y tratar de impedir que el comunismo no avanzara sobre América. Y esto lo logran luego instalando dictaduras en toda la región, de extrema derecha, donde los nazis pasan a ser personajes activos, asesores de esos gobiernos, para combatir al comunismo. Abel Basté, ha sido usted muy generoso. Muchas gracias. Gracias a ustedes.